La presentación que tengo tiene que ver con una experiencia educacional que comienza en el año 2016 en el Ministerio de Educación de Santa Fe, una provincia de la República Argentina, donde circunstancialmente estoy como directora de desarrollo curricular y es una experiencia que tiene vigencia, que fue tomando fuerza y adhesiones a lo largo de estos pocos años, porque llevamos el tercer año de implementación y bueno, conversando con Daniel el lugar de las disciplinas en el currículum y demás, pareció como muy interesante compartirla con ustedes. Esto que tiene que ver con los niveles de decisión de las políticas curriculares, lo venimos conversando desde ayer. Me parece interesante poder graficarlo, poder materializarlo. Está ubicado de arriba hacia abajo, pero no hay un orden para poder pensar las políticas curriculares, ni siquiera poder pensar en la amplitud, porque tendríamos que decir que las políticas de supranivel serían como más amplias, más abarcativas, y las de nano nivel más pequeñas, y inclusive estaríamos como subvirtiendo o trabajando un orden que ya estaría instituido, y que el mundo de las políticas es tan dinámico que no sé si corresponde o tiene sentido darle un orden consecutivo de arriba a abajo, de abajo a arriba, o algún tipo de orden concéntrico. Lo que sí interesa en esto, poder identificar algunos niveles de decisión para lo que vamos a hablar luego. Entonces, esta mañana, por ejemplo, las preguntas que había en torno a la evaluación y los estándares y las competencias, lo ubicamos acá en el supranivel, porque son políticas establecidas por el Banco Mundial, por la OCDE, por la UNESCO, pero nosotros desde la provincia de Santa Fe, lo que yo les vengo a presentar está ubicado acá, en la política de mesonivel, y la implementación luego en el micronivel, donde consideramos que, yo les había comentado a quienes estaban presentes ayer que en la provincia de Santa Fe estamos trabajando con una categoría que se llama el currículum como unidad de desarrollo institucional, y que tiene que ver con otorgarle vida y color curricular a todo lo que pasa en la escuela. Cuando asumimos y fuimos desde la Dirección de Desarrollo Curricular a ver qué estaba pasando en las escuelas, advertimos que no estaba visible el currículum, los problemas curriculares, las preguntas en torno a la enseñanza. Entonces ahí, conversándolo con mis colegas del ministerio, dije, tenemos que crear, valga la redundancia, políticas curriculares que hagan visible el problema curricular. Las políticas educativas en la provincia de Santa Fe y las traducciones que Santa Fe en un mesonivel logra son precisamente a través de la inclusión socioeducativa, la escuela como institución social y la calidad educativa. Estas son como tres grandes líneas donde todos los programas y proyectos del ministerio se ven cruzados por alguna de estas tres en mayor medida, o por las tres, obviamente. Las políticas curriculares, entonces, están para darle visibilidad a estos problemas que nosotros advertíamos dentro de las escuelas, están centradas, si podemos pensar en que políticas están centradas, o por lo menos están orientadas hacia el profesor y el rol docente. Considera el currículum, esto que les decía antes, como unidad de desarrollo curricular, y hay elaboración de nuevos diseños curriculares que se van haciendo, tampoco tienen un orden secuencial, porque, por ejemplo, el diseño de educación secundaria lo tomamos casi en el proceso final de elaboración, en el año 2014. A partir de ahí habían quedado pendientes los diseños para la formación docente de educación secundaria. Entonces, haciendo traducciones de lo que el Consejo Federal
establecía, ¿no?, en torno a la serie de normativas, el modo de presentar las unidades curriculares y demás, hicimos una traducción que contextualizara lo que Santa Fe entendía por el currículum de la formación docente, y después de todo ese proceso de diseño y articulándolo obviamente con el nivel para el cual forma, que era el secundario, que ya tenía el diseño aprobado. Pero en el caso del nivel primario, el diseño curricular ya había sido modificado previo al de secundario casi simultáneamente, y recién en este momento estamos con el diseño curricular para el nivel, perdón, no para la formación docente del nivel primario. Entonces ahí volvemos otra vez a pensar políticas que no tienen un inicio, un orden de consecución. Primero pensemos la formación docente y después la formación, los niveles para los cuales forma, o al revés, primero los niveles y luego la formación docente, sino adecuémonos al ritmo de la política educativa, de las demandas del contexto, y elaboremos también políticas curriculares en función de las políticas educativas, pero también de las circunstancias que vienen planteándose en el Ministerio, para evitar que el proceso de diseño curricular sea direccionado, tenga la rigidez que por lo general suele tener. Digo, cuando uno se pone el norte y dice vamos hacia allá, y en dos años terminamos el diseño, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de lo que opinen, a pesar de las negociaciones, esto va al fracaso en realidad, porque es un equipo de desarrollo curricular que tiene un chip puesto en torno a lo que quiere como diseño, pero que en realidad no puede dialogar ni siquiera con los sectores más resistentes o con aquellos sectores que están objetando algún tipo de situación, están haciendo presente su porción de poder en torno a la elaboración del currículum. Y en términos de políticas curriculares, esto hay que poder escucharlo, porque somos sujetos de la sobredeterminación curricular, con mayor o menor injerencia en estos procesos, y muchas veces el conflicto por la elaboración de los currículas termina quitándole legitimidad al diseño, ¿no? A veces se aprueba por hegemonía, a pesar de los comentarios, pero es un diseño curricular que carece de legitimidad entre los sujetos del currículum. Entonces este era tampoco era el camino. Volviendo a las políticas curriculares, en torno a los contenidos, acá tenemos lo que el Consejo Federal en el año 2004 determina como núcleos de aprendizaje prioritario, que son, ante la crisis del 2001 y el cambio de gobierno en Argentina en el 2003, se establecen prioridades en torno al aprendizaje, ¿no? Entonces, en esas prioridades hubo una reselección de lo que ya estaba seleccionado previamente como contenidos nacionales, y se elaboran los núcleos de aprendizaje prioritario, que tienen como dos órdenes, por niveles y modalidades del sistema educativo, pero a su vez también por áreas de conocimiento, ¿no? Lo trágico de todo, lo trágico digo en términos de políticas curriculares, porque es así como medio salvaje el camino, como pasó en provincia de Santa Fe, como puede pasar en otra provincia también. Al no haber, por ejemplo, claridad, 2004, 2005, 2006, los primeros años, en las políticas curriculares a nivel meso, o sea, de la provincia, los docentes lo que hacen es transponer estas políticas, que son políticas macro, son para las 24 jurisdicciones argentinas, tienen un grado de generalidad importante, esto que veníamos diciendo desde la mañana, ¿no? Casi operan como lineamientos nacionales generales, que necesitan indefectiblemente, por lo menos para el caso argentino, 2 niveles de traducción. Traducir estos listados y posicionamientos de contenido en las políticas curriculares a nivel meso, en cada una de las provincias, con las diversidades y las diferencias que tiene la República Argentina,
Y después una nueva traducción que tiene que ver con el rearmado, el diálogo, la construcción que en cada institución educativa se hacen de esas políticas en torno a los contenidos. ¿Qué contenido seleccionamos? ¿Cómo lo organizamos? Y cómo lo secuenciamos en cada escuela y la particularidad que cada escuela adoptaría, ¿no? Por esto de que no es importante aprender todo, no es importante aprenderlo en el mismo tiempo, con la misma secuencia, con la misma organización. Entonces, como macropolíticas y como micropolíticas de contenido, de manera paralela a la elaboración de los contenidos que constan en los diseños curriculares, elaboramos los núcleos interdisciplinarios de contenido y que lleva como subtítulo la educación en acontecimientos. Acá la idea de acontecimiento marca la perspectiva desde la cual construir con particularidad contenido en la escuela. Esta es una propuesta para trabajar de manera contextualizada. En cada escuela puede desarrollar un proyecto diferente en torno a los núcleos interdisciplinarios de contenido y se articula con el desarrollo disciplinar que tienen los diseños de educación primaria, de educación secundaria y de educación inicial. En todo esto, cuando empezamos a trabajar, obviamente la puerta de entrada fue la educación primaria, que era además la que tenía todavía el diseño por construir, pero también es el nivel más numeroso y el más complejo, porque tenemos niños de 6 años a 12, ¿no? En Santa Fe la primaria es de 7 años. Hay otras provincias argentinas que tienen primaria de 6 y secundaria de 6. Santa Fe tiene primaria de 7 y secundaria de 5 años. Pero era el nivel que ahí estaba llamando y estaba diciendo, por favor, tiren algunas líneas curriculares que necesitamos dar algún orden para poder trabajar en la escuela. Y entonces entramos por esa gran puerta que es la educación primaria, pero inmediatamente educación inicial empezó a decir, pero no se olviden de nosotros, y la educación secundaria, que por la propia cultura institucional fue como más complejo porque el tener fragmentado los lugares del profesor, el trabajo del profesor por horas, parecía la cultura institucional, porque de hecho encontramos intersticios como para construir cómo trabajarlo en secundaria en función de los distintos espacios curriculares. Y la formación docente, nosotros tenemos talleres de práctica docente del primero al cuarto año de la formación docente, y en el tercer y cuarto año se intensifica la práctica en terreno con observaciones y con desarrollo de clases, y ahí en el taller 3 y el taller 4 los institutos de formación docente nos empezaban a decir, queremos ver cómo es esto del acontecimiento, porque la escuela donde hay residentes está trabajando de esta manera, los residentes necesitan la orientación. Así que ahí también fuimos con los acontecimientos para la formación docente. El marco teórico del que parte los núcleos interdisciplinarios de contenido en esa dirección de desarrollo curricular, acá volvemos con los que compartimos una reunión ayer, vimos que las políticas devienen teorías y no a la inversa. No es que venimos con el bagaje teórico y decimos, nosotros que partimos desde este lugar elaboramos estas cuestiones, sino porque podemos construir estas teorías, estas políticas, vamos hacia esta construcción muchas veces híbrida, muchas veces ecléctica, otras veces con más cohesión teórica, estas teorías. Entonces, partimos de un diálogo entre los debates de los estudios curriculares y la tradición didáctica. Esto que hay tradiciones que lo consideran casi incompatible, ¿no? O inclusivo, la didáctica incluye al currículum como un punto dentro de ella. Otras tradiciones como la anglosajona dicen, no, todo es currículum.
La didáctica, en realidad, entre la didáctica y la pedagogía no hay mucho más para decir, porque todos estos temas los trabaja el currículum. Nosotros partimos de una relación complementaria, donde se comparten objetos, se comparten problemas, y podemos hablar del currículum y la didáctica, advirtiendo que tienen procedencias diferentes, porque no nos podemos olvidar de la procedencia anglosajona del currículum, ¿no? Pero tampoco nos podemos olvidar de la procedencia centroeuropea de la didáctica y de cómo la didáctica surge casi ligada a la educación de masas, fue como la antesala de la educación de masas, y el currículum viene a normar los lenguajes de la escuela. Entonces, estas tradiciones no las obviamos, pero en esta relación complementaria y de articulación hay dos objetos que se comparten, que son el profesor y el contenido. Cuando pensamos esto, entonces, vamos a lo que Lee Schulman llama el paradigma perdido. Ya ahora entramos en el terreno de la enseñanza y empezamos a meternos cada vez más en el terreno de la enseñanza para derivar en contenidos y para volver a cerrar la presentación. Lee Schulman le llama paradigma perdido a aquello que ocurre cuando el profesor enseña, porque en realidad nadie advierte los problemas que acontecen cuando un profesor enseña. Nadie se pregunta qué pasa cuando el estudiante no entiende, qué le pasa al profesor cuando durante la enseñanza empiezan a aparecer imprevistos, preguntas, diferentes cuestiones que hacen que el profesor empiece a pensar mientras da clase y empiece a pensar en si es pertinente o no aquello que pensó como diseño para esa clase. Nadie se pregunta cuál es la procedencia de los saberes del profesor para esa clase y cómo sigue aprendiendo el profesor en torno a los contenidos que enseña. Entonces, toda esta zona ciega, Schulman la llama el paradigma perdido. Los que somos de educación, y díganme si estoy equivocada, necesitamos comenzar a buscar algunos indicios, algunos rasgos de ese paradigma perdido para empezar a darle alguna forma o algunas formas a los problemas de enseñanza, para tirar algunas certezas, algunas digo, por no decir todas, para no decir de nuevo, bueno, así es como se enseña, no, porque esta no es la idea, pero empecemos a construir en este siglo XXI, en el marco de teorías postcríticas que amparan al menos al campo del currículum, no así todavía la didáctica, empecemos a construir certezas que nos permitan pensar la enseñanza desde estas perspectivas también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos en la mirada, en la clásica mirada curricular de la escuela, hacemos un giro que va hacia la enseñanza. Venimos con los intereses del estudiante, con cómo aprende el estudiante, y vamos girando entonces a los problemas de la enseñanza y al profesor como el sujeto que está directamente involucrado, ¿no?, con la enseñanza. Entonces aparecen otras preguntas, ¿no?, como, bueno, ¿cómo se enseña? ¿Qué le ocurre a un profesor cuando enseña? ¿Qué sabe el profesor sobre los contenidos que enseña? Y demás. Cuando nosotros pensamos esto, entonces, aparece un tema clave que es el conocimiento, la disciplina, las fuentes de donde provienen, esto que se construye, esto que constituye el material que permite pensar la enseñanza. Y entonces, ahí vamos, con la presentación. Ahí va, ahí está. Entonces vemos la necesidad de trabajar la noción de saber y de dislocar de las fuentes de contenido al saber científico o al conocimiento. Estamos acostumbrados en la escuela a cada vez que hablamos del conocimiento o del conocimiento escolar, inmediatamente identificamos ese conocimiento con las disciplinas. Pareciera que no podemos enseñar otra cosa en la escuela que no tenga una procedencia disciplinar. Es cierto, por un lado, para esto existe la escuela,
Si las disciplinas no se aprenden en la escuela, ¿dónde? Si no. Pero también es cierto que desde esta mirada que Lyotard ofrece acerca del saber, hay muchos otros saberes, no solamente el erudito, no solamente el científico, que contribuyen con la noción, con una idea de contenido, y que tienen que ver con los saberes de la cultura, los saberes de la experiencia, los saberes del sentido común, que muchas veces son necesarios no para reproducir el sentido común, sino para poder establecer diálogo con los estudiantes y ver en qué medida ese sentido común puede ser enriquecido o puede ser compartido por otros que también están en clase, ¿no? Saberes de las biografías, saberes de las identidades, saberes socioinstitucionales, o acaso no enseñamos con los saberes de la cultura de la escuela dentro del aula. Pensemos en una clase cualquiera que cada uno de nosotros haya tenido últimamente y veamos cuántos rasgos hay dentro de esa clase de la cultura socioinstitucional, de lo que está permitido y prohibido dentro de la escuela, del modo que tiene la escuela de organizarse, de organizar el tiempo y el espacio, de organizar el rol docente, la clase escolar. Entonces todo esto es lo que entendemos, compartiéndolo con Lyotard, la noción de saberes, y cuando pensamos entonces en los saberes, pensamos en ese gran territorio donde intervienen la ciencia, el sentido común, los saberes de la historia y demás, para la construcción de contenidos. Entonces ahí ya tenemos un espectro amplio que nos permite pensar en un pasaje de lo disciplinar a lo interdisciplinar y lo disciplinar a los problemas sociales, ¿no? Porque no dejamos de tener en cuenta además el lazo social como ese horizonte hacia el cual vamos enseñando. Porque por otro lado, la legitimidad de la equivalencia de los saberes es lo que nos importaba cuando pensamos los núcleos interdisciplinarios de contenido. No hay un solo modo de entender las culturas, de entender los problemas del ambiente, de entender la alimentación, sino lo que necesitamos para que podamos otorgar aprendizaje, para que podamos decir que los estudiantes están aprendiendo en las escuelas, es precisamente otorgar equivalencia y legitimidad a las equivalencias dentro de lo que pasa en la escuela. Entonces, ¿qué son los núcleos interdisciplinarios de contenido? Se entiende por núcleos interdisciplinarios de contenidos a saberes a ser enseñados desde las disciplinas escolares, esto es la historia, la ética, la economía, la filosofía, la geografía, tal cual lo encontramos como disciplinas de currículum, pero con un armado interdisciplinar donde se encuentran varias de estas disciplinas para tratar un problema social local, un problema que acontece en el contexto de la escuela. Lo veo como espacio, esto bueno, lo voy a seguir desde acá. Para esto entonces dijimos, ¿qué es lo que estalla? Lo que hace emerger el problema social. ¿A qué entendemos problema social para trabajar y construir contenidos en perspectiva interdisciplinaria? Y aparece entonces el aporte de Badiou y de Lazzarato en torno al acontecimiento. Un acontecimiento, dice Badiou, es un momento social destacado que hace aparecer la posibilidad de algo que era invisible e impensable, se haga visible al punto de la preocupación, la perturbación o la molestia. No cualquier situación es considerada acontecimiento. Para reconocerlo hace falta un trabajo subjetivo y social para que la posibilidad se haga real. Está ligado a la idea de posibilidad inadvertida anteriormente,
Y estar preparado para un acontecimiento es hallarse en la disposición subjetiva de reconocer la posibilidad. Un acontecimiento es siempre localizable en un punto de situación concreta y tiene siempre su sitio. Es opuesto al hecho. El hecho está más ligado a lo neutral y a lo naturalizado. El acontecimiento no es neutral, ¿no? Se ubica en el lugar, si nos perturba subjetivamente, tiene un lugar totalmente diferente, ¿no? Interpela al sujeto el acontecimiento. El modo de acontecimiento es la problemática. Entonces responde a la pregunta, ¿qué está pasando? Cuando nos preguntamos ante una problemática social, ¿qué está pasando? ¿Que la localidad donde vivimos se inunda cada tanto y recién ahora nos está perturbando y nos interpela la inundación que padecemos cada 2 o 3 años? Y con la pregunta del acontecimiento viene la pregunta de la genealogía, que es ¿cómo llegamos hasta acá? Ahí trabajamos con la procedencia más que con el origen, porque no nos importa cuándo, cuál es el origen de las cosas. Imposible responderlo, ¿no? Sí poder pensar en la procedencia, como ver esos puntos que va teniendo esa problemática, si tiene sentido verlos en algún momento, ¿no? Pero lo importante es poder pensar, a partir del reconocimiento de ese problema como un acontecimiento, a partir de ahí empezamos a pensar en ese problema social local como contenido de la escuela, no como contenido en una clase, no como contenido de un grupo. El desafío de todo esto es poder que la escuela como institución social pueda pensarse a partir del acontecimiento. Entonces acá aparecen como distintos formatos. Hay escuelas que piensan un acontecimiento por trimestre. Ahora les cuento cuáles son los acontecimientos antes de venir con esto. En Argentina, por ejemplo, tenemos como acontecimiento compartido como grupo social el 2001. La crisis que estalla en el 2001, que en realidad ahí se ve bien la posibilidad. Yo me pregunto siempre, ¿por qué fue en el 2001 y no fue en 1998? Si la crisis era casi la misma. ¿Por qué nos perturbó el 2001 al punto de salir a las distintas plazas de las localidades y pedir la renuncia del ministro de Economía, que era el mismo que el ministro de Economía de la década anterior, y la renuncia del presidente, que era otro, ¿no? Con otro signo político? Entonces, cuando el sujeto se siente interpelado y perturba lo que en otro momento no perturbó, ahí se presenta y aparece el acontecimiento. Los núcleos interdisciplinarios de contenido que pudimos construir son estos. Digo esto porque puede haber muchos otros, pero en el primer momento con el armado de un grupo interdisciplinario, ¿no? De profesores e intelectuales que venían de la academia porque también tenían un pie dentro de la escuela, elaboramos estos. Los vínculos, el consumo problemático de sustancias, que se puede ver también como el consumo como una problemática social, ¿no? La alimentación, la energía, los desafíos de la democracia, la salud, las culturas, modo de habitar el mundo, el cambio climático, el universo, lo tecnológico en la era digital. Con estos núcleos, las escuelas pueden pensar sus acontecimientos. Entonces, por ejemplo, esta es la provincia de Santa Fe, acá la tienen en este mapa, la ubican donde está geográficamente en el país, y entonces ahí lo pueden ver bien. Esta es como una traducción, una sintética traducción de distintos proyectos donde están declarados los acontecimientos en algunas escuelas. Lo que tratamos de ubicar fue ese acontecimiento traducido más o menos donde en la localidad de la escuela. El Ministerio de Educación de Santa Fe está distribuido en 9 delegaciones regionales que son como unidades
de descentralización administrativa y pedagógica de la organización escolar. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo en esta ciudad del norte aparece el cambio climático entre la sequía y la inundación, por ejemplo. Pero acá, en la zona del río Carcarañá, la contaminación del río Carcarañá, ¿no? En la región 7, que tiene un buen desarrollo tecnológico, aparece el uso de pantallas solares, o el reciclaje de la basura, o los trastornos alimenticios. Acá es una escuela que trabajó dos acontecimientos, uno vinculado con los trastornos alimenticios y el otro con los vínculos. Acá, convivencia, diversidad, desarrollo urbano, ¿no? Ven que hay también distintas. Hay escuelas que trabajan con un acontecimiento todo el año, hay otras escuelas que por cada trimestre buscan 3 acontecimientos diferentes que les permitan trabajar la alimentación, la energía y las culturas, modo de habitar el mundo, digo, donde hacer pasajes por distintos grupos de asignaturas. Eso cada escuela lo organiza como le parece conveniente, porque además tiene que ver con la cantidad de estudiantes, con el nivel educativo, con la formación de los profesores y con las procedencias disciplinares de los profesores. Eso es particular de cada escuela. Este es el ejemplo de una escuela secundaria que trabajaba el universo, y entonces en lengua y literatura trabajaron distintas acepciones y procedencias del caos, el caos como el origen del universo, pero también el caos considerado desde los griegos, ¿no? Y en plástica hicieron una muestra con imágenes icónicas del siglo XX donde la sociedad sintió representada el caos. Entonces está, por ejemplo, la foto donde se derrumban las Torres Gemelas, la foto cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y el soldado, el marinero, era un soldado, le da un beso a la enfermera, ¿no? Imágenes que nosotros reconocemos, que podemos las reconocemos como caóticas. Estos son grupos de profesores en distintas escuelas trabajando institucionalmente la definición del diseño en torno a acontecimientos. Este trabajo sin la perspectiva institucional no tiene sentido. Que un profesor lo haga solo pierde sentido, porque lo que no se hace visible es el currículum como unidad de desarrollo institucional. La pregunta entonces, para poder pensar y para poder seguir avanzando en esta relación del currículum y la didáctica, y esta idea de contenido que articula, ¿no?, a este debate, es ¿por qué este contenido y no otro? ¿Por qué la selección? Todos sabemos que en currículum la selección no es azarosa, la selección ni siquiera tiene que ver con un bagaje disciplinar, la selección es ideológica, es política. ¿Y por qué ese contenido y no otro? Es una pregunta que cabe a este debate entre el currículum y la didáctica. Por otro lado, cuando pensamos en el contenido, no podemos pensar en que el contenido es un tema o un problema aislado del lenguaje de la academia, porque precisamente el contenido es ese tema o esa problemática social, en el caso de los NIC, que traducido con construcción metodológica se convierte en esto que es contenido. Entonces, esto es importante porque el contenido no lo encontramos en otro lugar que no sea en la escuela. Y el contenido es ese pasaje importante entre esa relación entre el currículum y la didáctica. Lo demás es otra cosa, que no es contenido. Y es importante poder pensar en esa traducción al lenguaje de la academia, que es el lenguaje escolarizado, aunque sean experiencias, aunque sea la cultura, aunque sea el sentido común, el lenguaje de lo que ocurre en la academia, para poder pensar contenido.
A partir de esto, yo quiero compartir con ustedes una idea que todavía no está, es hacia donde va derivando el trabajo en torno a núcleos interdisciplinarios de contenido, y que es lo que algunos le llaman, y Sonji Deng lo está haciendo así como visible, que tiene que ver con la teoría del contenido. Él dice: la elaboración del currículum requiere una teoría del contenido que atienda a cómo el conocimiento es seleccionado y transformado en contenido del currículum, cuál es el potencial educativo que tiene y cómo ese potencial puede ser divulgado para su desarrollo. Entonces, cuando yo pensaba, bueno, pero ¿con qué tradiciones hay en el campo del currículum y la didáctica para repensar? Porque acá lo que estamos haciendo entonces es recuperando tradiciones que corresponden a otros momentos históricos, políticos y teóricos, y resignificarlas en la medida de lo posible, porque vamos a ver qué ocurre con esto, resignificarlas en teorías postcríticas en este debate entre el currículum y la didáctica. Y entonces aparecen al menos 4 de estas tradiciones sobre las que vamos a resignificar. Una tiene que ver con la idea de traducción que trabaja Joseph Schwab en su tercer ensayo de esta colección de las prácticas, de lo práctico, mejor dicho, donde él habla de la traducción en torno al currículum, y esta traducción, dice él, de los currículas nacionales, estatales, en aquel momento, en el 73, a los currículas institucionales. Entonces, ver de qué modo esta traducción de la que hablaba Schwab podemos resignificarla para poder pensar entonces en los diseños, en el currículum como unidad de desarrollo institucional. Por otro lado, el Bildung, que es esa tradición tan exquisita, a mí en lo personal me fascina pensar en esta idea de Bildung, pero también reconozco que es una idea moderna, ¿no?, sobre la cual se construyó la didáctica, y que también tiene una idea muy general, global, general estatal, de macropolítica, de lo que se piensa, y bueno, esta relación entre lo general y lo individual particular, porque está pensada para el desarrollo también de cada sujeto. Pero hay algunos trabajos ya que están pensando en la traslación de esa idea moderna de Bildung hacia otras ideas posmodernas de Bildung. Otra es esta categoría del conocimiento pedagógico del contenido de Lee Schulman, ¿no?, donde también es interesante, ya sobre esto se está escribiendo mucho en este momento, y es interesante porque el conocimiento pedagógico del contenido es ese modo particular que tiene un profesor de pensar el contenido para esa clase y no otra, y ese contenido y no otro. Ahí es donde le da particularidad al contenido. Y otra cuestión también es esta idea de Hoffman, que habla de la enseñanza restringida al contenido. Cómo podemos, esa ligazón que hay entre la enseñanza y el contenido, que está muy trabajada desde la perspectiva de la didáctica y desde la perspectiva alemana de la didáctica. Para finalizar, me pareció entonces importante un pasaje de Lazzarato que habla del acontecimiento y de la forma en la que se nos presenta un acontecimiento en la vida. El modo del acontecimiento es la problemática. Un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la apertura de posibles problemas. El enunciado "otro mundo es posible" designa menos una afirmación que una interrogación, un acontecimiento. Muchas gracias.